la palabra de Dios que tiene poder para transformarnos y especialmente el alimento de su cuerpo y de su sangre. Nos alimenta, que nos fortalece, que nos nutre espiritualmente y nos llena de esperanza. Hoy en la iglesia se celebra en la liturgia el sexto domingo del tiempo de Pascua. Quiere decir que nos aproximamos ya al domingo de la gran fiesta de la iglesia. Es el domingo de Pentecostés. Estaremos celebrando primero la ascensión e inmediatamente el nacimiento de la iglesia, llena toda del Espíritu Santo. Mientras esas grandes celebraciones acontecen en nuestra liturgia, qué bueno es que aterrizáramos el momento actual que estamos viviendo. En la liturgia, el tiempo de la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, pero también aterrizarlo a nivel de lo que hemos vivido en estos últimos días. Hemos vivido un momento trágico en el municipio de Fundación Magdalena, y creo que un buen cristiano tiene que sentir dolor, no solamente por la muerte de esos angelitos y por el sufrimiento de un pueblo, de una familia, sino dolor por nuestro pecado. ¿En qué sentido lo digo? Podemos cuestionar a Dios, preguntarle a Dios por qué ocurren todas estas cosas, como si Dios fuera el culpable. Creo que es un llamado de atención primero a revisar nuestra vida. Nos consideramos pecadores, pero nos acostumbramos a vivir en el pecado. Y Dios te sigue dando oportunidades. ¿Qué pecado podrían tener aquellos niños? Ya son los angelitos que están en el cielo. Pero yo sí que tengo pecados. ¿A qué me lleva eso? A una reflexión, a mirar mi relación con Dios. No estoy enteramente bien relacionado con Dios. El pecado me esclaviza, no me hace libre, me hace ser un mentiroso, me hace vivir en la mentira, en la oscuridad. Y sin embargo, Dios me sigue dando una oportunidad de convertirme, de volver a Él. Este acontecimiento tan doloroso, queridos hermanos, debe llevarnos claramente a una oración, a una vida espiritual, donde podamos orar por esas familias que han perdido a lo más lindo que ellos tenían en ese momento, como eran esos 33 niñitos que se fueron a la casa de Dios. Orar por nosotros para que ante esta situación nos sintamos como un llamado de atención. El Señor quiere salvarnos, el Señor quiere salvarte desde nuestra vida espiritual. Por lo tanto, debemos asumir nuestra condición de pecadores, no aceptándola simplemente como una realidad que está en mí, sino luchando con oración, con más visitas al Santísimo, con más lectura de la palabra de Dios, para que mis malos deseos, mis tentaciones, mis debilidades pueda vencerlas con la ayuda de Dios. Creo que un acontecimiento de eso debe tocarnos el corazón, no solamente para sentir ese dolor que están sintiendo aquellos padres de familia que no ven a sus niños físicamente, sino también para sentir dolor, porque muchas veces con mis actuaciones, con mis actitudes, estoy ofendiendo diariamente a Dios. Que volvamos a Él desde la oración. Segundo, es un llamado de atención a no vivir indiferentes a las cosas. Hace un tiempo orábamos y pedíamos, ¿y qué no hacíamos con los internos de las cárceles? Ha pasado el tiempo y uno visita las cárceles y nota como que la situación sigue lo mismo, el hacinamiento, las condiciones humanas como se viven, las cosas siguen igual, hasta que Dios no quiera ocurrir otra vez
una nueva tragedia. No podemos ser indiferentes a las cosas. Los noticieros, los medios de comunicación constantemente nos están mostrando las lágrimas de un pueblo. Las lágrimas. Esta mañana venía una señora que es de fundación y no pudo hablar conmigo. Lágrima y llora y llora y llora. No es nada de los niños, pero es de ese pueblo. Y cómo llora la situación de su pueblo. No podemos ser indiferentes ahora simplemente a esperar que vuelva a acontecer esto. Esto es un llamado de atención para el gobierno, para el Estado, para nosotros, para que también nos solidaricemos con esta gente, pero no compañitos de agua tibia, sino que seamos constantes en la oración. Hoy tenemos la oportunidad en nuestras manos de no ser indiferentes y que podamos votar con el alma por la persona que usted crea que puede dirigir los próximos 4 años en nuestro país. Solamente en oración, votando con el alma, sintiendo que lo que hacemos no es por presión ni por conveniencia política, sino porque quiero el bien común para el pueblo. De esa manera vamos a mejorar seguramente las condiciones de muchas personas que solamente las tenemos en cuenta cuando suceden estas cosas. La manera como viven, no hay alcantarillado, no hay medios de transporte buenos, la educación, las escuelitas con todas las limitaciones, y sin embargo uno ve el amor de las maestras, cómo salían en la televisión llorando sus alumnos, impresionante. Es una situación que debe tocarnos las fibras de nuestra alma. Que hoy se ha elegido el mejor, el que pueda hacer las cosas bien por estos próximos 4 años de gobierno. Que nosotros nos sintamos que también hacemos parte de ello. El Padre Quintana de Fundación Magdalena nos ha pedido a través del Padre William que en estos días seamos solidarios y que el primer domingo de junio podamos hacernos presentes con mercados, no mercaditos, con mercados, para ayudar en estos días a esta gente. Sin embargo, son pañitos de agua tibia, pero lo vamos a hacer con el corazón, lo vamos a hacer sabiendo que sentimos y nos sentimos conmovidos por ese dolor tan tremendo que están viviendo esas personas. Entonces, queridos hermanos, que esta reflexión de este día y de esta situación sea para que ustedes y yo miremos más a Dios, nos olvidemos un poco de la esclavitud del pecado, de la mentira, de la soberbia, de los placeres de este mundo, nos acerquemos más a Dios, nos acerquemos más a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, tengamos siempre a los santos ángeles que nos protejan de todas las tentaciones de este mundo. Tenemos muchos medios y aquí la palabra y la Eucaristía. ¡Qué bendición tan grande! Hoy, después de esa pequeña reflexión ante la realidad que estamos viviendo, qué bueno también escuchar una palabra agradable cuando tú también en tu casa puedes tener situaciones difíciles, en tu misma persona, en tu vivencia personal, puedes tener un momento de depresión, de crisis, de tristeza, y venir al templo y escuchar el Evangelio en boca de Jesús. No te sientas desamparado, no los dejaré solo, no los dejaré huérfanos. Son palabras que debemos llevar a lo más profundo de nuestro corazón. Porque como aquellas madres o aquellos padres se sienten huérfanos, solitos, quizás abandonados, así también puede ser nuestra vida. Pueden haber momentos de crisis, momentos de tristeza profunda, momentos en que no sabemos qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, porque nos sentimos en la tristeza absoluta. Allí en el fracaso, allí en el dolor, allí en el problema, hoy el Evangelio tiene que decirnos algo. Cuando hoy a sus discípulos Él les dice: no los dejaré desamparados, volveré a ustedes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en adelante, final del Evangelio de Mateo, va a decir: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermosas palabras del Señor para poner en orden nuestra casa, para poner en orden nuestra vida espiritual, para saber que nuestra relación con Dios va más allá de orar, de hacer oración, va más allá cuando tú cumples los mandamientos, cuando las cosas que tú haces, que tú realizas,
agradan a Dios. Él es el amado. Él nos ha amado amando a su Hijo. Su Hijo nos ha dado su amor. Su Hijo nos ha dado a la Virgen María. Nos sentimos amados por el Señor. Cuando una persona nos ama, queremos agradarle. ¿De qué manera podemos agradarle a aquel que nos ama? La oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, las buenas obras, el buen comportamiento, el acercarnos cada vez más al Señor. Y allí en la tribulación, allí en el fracaso financiero, allí en el problema que puedas tener a nivel personal, sentimental, afectivo, lo que tú quieras tener en este momento, vas a escuchar esa palabra que la vas a reflexionar durante toda esta semana. No los desamparo, no los voy a abandonar, voy a estar siempre con ustedes y estaré en medio de ustedes. Son las palabras de despedida del Señor ante unos discípulos que quizás tenían miedo por la partida del líder. Qué importante es poner nuestra casa en orden, orar más, mirar más hacia nuestros niños, mirar más hacia nuestros hijos, estar pendiente más de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros nietos. Hoy queremos bautizar a nuestros niños, pero ¿qué padrino le está buscando a tus hijos? Me ha tocado preguntar quiénes son los padrinos de este niño. Vamos a darle la bendición, no se persina. ¿Por qué no te persinas? Porque yo soy de otra iglesia. Entonces, ¿cómo le vas a poner un niño que no es católico a un padrino que no es católico? Desde ahí estamos nosotros fallando. Tenemos que buscar personas de espiritualidad, de creencia religiosa, católico, que defiendan la fe con el testimonio. Pero fallamos, queridos hermanos. Es hora de que todos estos acontecimientos, a la luz de la palabra, nos lleve a reflexionar cómo estoy llevando la misión que el Señor me ha encomendado. Felipe, en la primera lectura, nos da un ejemplo maravilloso. Empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a hablar de Dios, empezó a predicar a un Cristo vivo. Pero no solamente con las palabras, sino que dice la primera lectura que la gente creía en Él no solamente por sus palabras, sino también por sus obras. Qué bueno que ustedes y yo tengamos en las buenas obras un testimonio para decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes: Cristo está vivo, Cristo está en medio de nosotros. Él no te abandona, Él no te desampara, Él no te deja huérfano. Y allí en el momento más difícil de tu vida, agárrate de Cristo, que Él está contigo para ayudarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Protege el dolor de esas madres, de ese pueblo, por acabado la alegría, la inocencia de estas niñas y de estos niños, colocando esa florecita, ofreciéndosela a Dios, en un pequeño signo de que amamos la vida y que los niños son muy importantes para nosotros, que nuestros hijos son lo mejor que Dios nos ha podido regalar. Gracias, Señor, porque nos da la fuerza para continuar el camino. Ayúdanos a no ser indiferentes ante esta desgracia, ante esta situación. Ayúdanos a cambiar, a convertirnos. Recibe en tus manos, Señor, estas flores. Es un signo de que estamos dolidos, muy tristes por la partida de tus angelitos. Protege la vida de nuestros niños y de nuestros hijos. Amén. Que Dios proteja a tu familia de todos los peligros que hay en el mundo. Que proteja a nuestros niños. Quiero darle gracias a Dios por la pastoral de la familia, de esta parroquia, por la pastoral infantil, por la Asociación de María Auxiliadora, por estos niños que en su inocencia trajeron una florecita clave por cada niño fallecido en esa tragedia. Dile al Señor que traiga prosperidad a tu familia, que traiga estudios, sabiduría, prosperidad económica. Que los miembros de tu familia que se han alejado de Dios, el Señor los toque por este hermano,
por esa hermana, por alguien de tu familia que se ha alejado de Dios. Pídele al Señor, no te canses, para que tu familia vuelva a la unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda tu familia y te acompañe